Hola, muy buenos días y bienvenidos al proyecto de IPG Pathshala de español. Yo me llamo María Teresa Miramón y soy profesora visitante de la Universidad Jawaharlal Nehru en New Delhi. En esta universidad imparto asignaturas de lengua, literatura e historia de España, como por ejemplo literatura española medieval o literatura española del siglo XIX y XX, al igual que historia de España del siglo XX y diversas asignaturas de lengua española. En esta ocasión vamos a comenzar con el módulo 3 del paper 11 que habla sobre la literatura española de los siglos XVI, XVII y XVIII y que se titula El contexto histórico del realismo y el naturalismo. El objetivo de este módulo es tener una breve idea de las condiciones sociales que dieron lugar a la nueva corriente literaria, el realismo y el naturalismo, destacar los temas y características fundamentales de dos movimientos, al igual que sus autores representantes. En un sentido amplio, las dos corrientes se enfocan en la muestra fiel de la realidad exterior. El género principal es de la narrativa, que permite hacer descripciones del ambiente y personajes de una forma tan verdadera como posible. Tienen su base en las corrientes filosóficas como el socialismo, el positivismo, el materialismo y el determinismo. Las principales características que tienen las narrativas son los asuntos cotidianos, personajes comunes, preocupaciones sociales y económicas y una posible solución a base de la observación y herencia biológica e introspección psicológica. El siglo XIX es, en Europa, el gran siglo del realismo y de la novela. La novela realista española llega en época más tardía. En ella se dibujan las tendencias que marcan el pensamiento de la época, la tradicional y la progresista. Las dos tendencias vamos a explicarlas más tarde con los autores representantes. El realismo surgió en la Francia de la primera mitad del XIX y se inició con autores como Balzac y Stendhal, y se desarrolló con Flaubert. Se dice que la corriente realista surge como un movimiento opuesto al romanticismo e intenta trasladar la realidad al arte, es decir, representarla lo más fielmente posible. Al contrario, a la subjetividad dominante del romanticismo, subrayó la objetividad. Los escritores se dedicaron a una observación minuciosa del ser humano y su comportamiento. Por otro lado, muchos opinan que el realismo surge como una evolución del romanticismo y no como una oposición a él. Ambos suponen un desacuerdo del escritor con la realidad, pero mientras el romanticismo prefiere acudir a los sueños y al idealismo para afrontarla, los escritores realistas prefieren un examen crítico del mundo que les rodea. Courbet define así la nueva corriente. El realismo pretende la reproducción exacta, completa y sincera del ambiente social y de la época en que vivimos. Esta reproducción debe ser lo más sencilla posible para que todos la comprendan. La evolución del contexto social favorece el nacimiento del realismo, crecimiento, industrialización y avances técnicos bajo el poder creciente de la burguesía. Las filosofías positivista y marxista tienen mucha influencia en el pensamiento. La primera propugna la experiencia como punto de partida del saber y la segunda defiende la lucha por abolir esa sociedad para llegar al socialismo. También es destacable que muchos grupos obreros, sindicatos, fueron formados en ese momento que dio aún más poder social a la clase burguesa. El escritor es sensible a esta realidad y se enfrenta a ella desde varias perspectivas. En España, debido al deterioro social, político y económico del país, en 1868 se produjo una revolución, la Gloriosa, que resultó en la deposición de la reina Isabel II. Como consecuencia de la revolución industrial, la burguesía tomó una importancia extraordinaria y logró el poder social y económico. Con la revolución, la Gloriosa, triunfó la burguesía progresista y la Constitución del 69 señaló las consecuencias. Libertad de expresión y de enseñanza. Durante la segunda mitad del siglo se dibujan dos escuelas de pensamiento, la tradicional y la progresista.
Los que pertenecen a la primera escuela tienden a poner límites al realismo, quiere decir plasmación veraz de la realidad, pintura de caracteres, crítica de conductas, etc. Rechazan ciertos temas como la fealdad en la muestra de la realidad. La realidad es un poco idealizada. Juan Valera, sobre el que vamos a discutir más adelante, es liberal en sus ideas, pero evita plasmar los aspectos míseros y tristes de la realidad. Por el contrario, autores de la otra escuela como Galdós y Clarín se esfuerzan por reflejar críticamente la vida cotidiana y son los representantes del realismo puro. Podemos destacar unos aspectos más importantes de esta corriente en términos de filosofía influyente. Esta nueva mentalidad tenía como base el positivismo, la filosofía, es decir, el pensamiento, que solo consideraba verdadero aquello que se podía observar y experimentar, las teorías de la herencia biológica, la sociología, el estudio de las sociedades, y la característica principal es la representación objetiva de la realidad. Está muy ligado a los acontecimientos sociales de este periodo y en muchos casos a la burguesía, que logró un poder económico y social y se convirtió en la clase dominante. Los autores pretenden reflejar la realidad tal y como es, y el género preferido del movimiento es, sin duda, la novela. Es el género más apto para la descripción de ambientes y la pintura de caracteres. Los autores se centran en la realidad más próxima, más conocida, y describen la sociedad contemporánea del autor. El método utilizado por los autores es la observación directa, la toma de apuntes y la documentación rigurosa. Existen dos tendencias de ideologías encontradas dentro de este movimiento. Por un lado, los conservadores, que se decantan por la vuelta al mundo preindustrial, defendiendo el mundo rural y mostrando la parte amable de la realidad. Por otro lado, encontramos a los liberales, que abogan por la sociedad industrial reinante, pero más justa, y la muestran tal como es. Los escritores reflejan con precisión tanto los ambientes, costumbres, lugares, vestidos, etc., como los caracteres de las personas, sus comportamientos, inquietudes, matrimonios, dinero, etc. Sus personajes suelen ser individuos inadaptados que se enfrentan a la sociedad y son derrotados por el mundo que les rodea. Normalmente son numerosos y representan a diferentes clases sociales. Hay muchas descripciones. La actitud del autor es objetiva e impersonal, ya que actúan como un crítico de lo que pasa alrededor. Se suele utilizar el narrador en tercera persona. El estilo suele ser natural y la lengua adaptada a la situación y la condición de vida de los personajes, culta, popular e incluso vulgar. Los temas tratados son muy variados: la política, el trabajo, la vida de los barrios bajos, etc. El rasgo que define a esta novela es la búsqueda de la verosimilitud. Los personajes que evolucionan a lo largo de la obra y aparecen en varias obras del mismo autor. También por esta causa, la acción transcurre en lugares conocidos. Se alude a fechas coincidentes con el momento en que se describe la obra. Otro rasgo formal es la utilización de un narrador, que aun adoptando diferentes formas, suele aparecer como ultra omnisciente, con el papel de cronista. Aparte de la narración tradicional y el estilo indirecto, sobresalen el diálogo, la caracterización de personajes y el monólogo interior, la subjetividad. Otro movimiento que surgió paralelo al realismo era el naturalismo. Tuvo su origen en las tertulias que tuvieron lugar cada semana por los autores conocidos como el grupo de Medan, formado por Émile Zola, Guy de Maupassant y otros. Según Zola, el autor más representativo del naturalismo, este movimiento no es una tendencia literaria solamente, sino un método para transcribir el comportamiento de los seres humanos. Es el estudio del temperamento y las modificaciones profundas del organismo bajo la presión del medio y las circunstancias. Su objetivo era reproducir la realidad con una objetividad perfecta en todos sus aspectos,
tanto los más sublimes como los más vulgares. Sus bases fueron establecidas a partir de dos corrientes científicas y filosóficas de la época. El materialismo considera que todo tiene una explicación física y niega la existencia de un ser superior. El determinismo entiende que la razón de los problemas sociales están en el ambiente y la de los individuos en la herencia biológica. Las características fundamentales de la novela naturalista son: a. No es solo una mera imitación de la realidad, sino un estudio social, psicológico e histórico de la realidad. b. Refleja los aspectos más negativos de la realidad: el feísmo, lo vulgar, lo obsceno. El escritor intenta ser objetivo e impersonal, pero la realidad lo obliga a introducir su ángulo ideológico y él trata de descubrir los vicios de la sociedad capitalista. Si el escritor realista es notario de lo que sucede, el naturalista funciona como juez que investiga los antecedentes y las causas de los problemas de la sociedad. El lenguaje suele ser natural, vulgar e incluso soez. Muchos críticos dudan de la existencia del naturalismo español. Emilia Pardo Bazán plantea el tema del naturalismo en su obra La cuestión palpitante. Ella rechaza el determinismo y las bases ideológicas del movimiento naturalista, pero aprecia a Zola por ser un artista que muestra las lacras humanas y sociales de la sociedad. En obras de Bazán y Vicente Blasco Ibáñez, como La barraca, se observa que hay más influencia de las técnicas narrativas y descriptivas solianas que de las corrientes filosóficas. A continuación, vamos a hacer un breve repaso por los dos movimientos literarios, enumerando los autores más importantes en España. Los autores más importantes del realismo y el naturalismo en España respecto al género narrativo son Pedro Antonio de Alarcón, con El sombrero de tres picos, Juan Valera con Pepita Jiménez o Juanita la Larga. Emilia Pardo Bazán, que tiende más al naturalismo, con Los pazos de Ulloa y La madre naturaleza, Benito Pérez Galdós con sus episodios nacionales, Doña Perfecta o Fortunata y Jacinta, y obras más naturalistas como La desheredada o Clarín con La regenta. Otros autores importantes son José María de Pereda, Palacio Valdez o Blasco Ibáñez. En poesía destacan nombres como Ramón de Campoamor o Núñez de Arce. En teatro, por su parte, están Ventura de la Vega o López de Ayala como autores destacados. Respecto al naturalismo, nos dice Mercedes Laguna que fue Benito Pérez Galdós el primero en utilizar las características de este movimiento en su obra La desheredada. Como fechas clave de la aparición y desarrollo de la novela naturalista en España, podemos señalar, además de la publicación de La desheredada de Galdós en 1881, la aparición de los artículos de La cuestión palpitante y de La tribuna de Emilio Pardo Bazán en 1883. En 1884, Clarín publica La regenta y Galdós, tres de sus novelas naturalistas, Tormento, La de Bringas y Lo prohibido. En 1886, la condesa de Pardo Bazán publica Los pazos de Ulloa y su continuación, La madre naturaleza, en 1887. Así pues, vamos a hacer un repaso breve a lo largo de estas obras, empezando con La desheredada de Benito Pérez Galdós. En opinión del escritor Leopoldo Alas Clarín, La desheredada fue la primera novela naturalista en España y el mismo Pérez Galdós también siente que ha comenzado una nueva etapa, una nueva forma de expresarse en la novela. El estudio psicológico de los personajes es algo que acompaña a todos los autores naturalistas y para esta profundización se usan diferentes técnicas de escritura, como por ejemplo el estilo indirecto libre, que consiste en que el escritor adopta el punto de vista del personaje, expresándose en los términos que lo haría éste y usando incluso expresiones coloquiales o cultismos, si es necesario, para que el escritor se identifique con la mente del personaje. Otro recurso es el monólogo interior, en el que veremos al personaje hablar consigo mismo, pero en forma de monólogo, inserto en la misma narración.
En esta novela, Galdós inserta incluso capítulos enteros dialogados para mostrarnos la expresión de los personajes. Dice Jorge Rodríguez que el proceso de animalización que presenta Galdós en esta novela es el primer síntoma de naturalismo en la obra, una animalización provocada por el hombre, en la que el autor denuncia los establecimientos médicos que guardaban a los locos o enfermos mentales como si fueran criminales, en un estado deplorable. La protagonista de la obra es Isidora, una muchacha soñadora cuyo padre está encerrado en ese manicomio descrito, pero que morirá al cabo de un tiempo. Su tío, Santiago Quijano Quijada, clara referencia al Quijote, la ha criado y también le ha dicho que es hija de la marquesa de Aransís. Isidora tiene una imaginación quijotesca y siempre está soñando despierta. Según algunos autores, Galdós pretende hacer una comparación entre la degradación moral que va sufriendo Isidora a lo largo de la novela con la degradación que sufre España. La chica, a lo largo de la trama, tiene varios amantes y va sufriendo una degradación moral que se ve en la forma de hablar y vestir hasta acabar siendo una prostituta callejera. La influencia de la herencia se muestra en esta obra a través del hermano de Isidora, Pecado, quien tiene ataques epilépticos y arranques de locura heredados de su padre. También se avista esta clase de comportamientos en Isidora, aunque en menor grado. El entorno, en el caso de Isidora, también influye en su formación. Las ideas que su tío le mete en la cabeza sobre la duquesa guiarán su destino hasta el punto de no creer que los documentos nobiliarios son falsos y que todo es un complot para que ella no alcance la nobleza. Con esto pasamos a describir brevemente La cuestión palpitante de Emilia Pardo Bazán. Esta obra es la primera obra de Pardo Bazán que comienza a utilizar el componente naturalista en España. Poco después que Galdós, Pardo Bazán empezará a escribir obras naturalistas y sus dos obras principales, Los Pazos de Ulloa y La Madre Naturaleza, también estarán escritas con este estilo. La cuestión palpitante es una serie de 20 artículos, de los cuales solo en 3 expresa sus ideas estéticas, hablando de la polémica suscitada en Francia por el naturalismo. Pero se ha discutido mucho sobre si las obras de Pardo Bazán han sido naturalistas o no. A este respecto, Zola dijo lo siguiente: «Lo que no puedo ocultar es mi extrañeza de que la señora Pardo Bazán sea católica ferviente, militante y a la vez naturalista, y me lo explico solo por lo que oigo decir de que el naturalismo de esa señora es puramente formal, artístico y literario». Así pues, el naturalismo de Pardo Bazán es más un juego de técnicas literarias que debe adaptarse a la situación histórica que le ha tocado vivir, y que el naturalismo francés no se puede adaptar a la situación española. Y ahora vamos a pasar a hablar brevemente sobre la regenta de Clarín. La regenta plantea un triángulo amoroso entre 3 personajes: Ana Ozores, la protagonista, Álvaro Mesía y Fermín de Pas, y desarrolla el tema del adulterio como uno de los temas principales. La trama se desarrolla en Vetusta, una ciudad de Oviedo, en un ambiente rural y lleno de vicisitudes. Vuelve a enfocarse en una profundización psicológica de los personajes mediante diferentes técnicas narrativas. Al igual que Galdós y Pérez Bazán, utiliza el estilo indirecto libre y, algo innovador, una serie de saltos temporales hacia el pasado o flashback para adentrarse más en la mente de los personajes. Clarín fue uno de los mayores exponentes del naturalismo en España, como así se refleja en su mayor obra, La Regenta. A este respecto dice lo siguiente: «El naturalismo, que no aspira a confundir el arte con la ciencia, que no depende del positivismo, tiene como nota característica el pretender que el arte estudie e interprete la verdad, para que la expresión bella sea conforme a la realidad, y esto quiere y cree conseguirlo por medio de la observación atenta, rigurosa de los datos que ofrece el mundo real, y por medio de la experimentación que coloca estos datos con las condiciones que se necesitan para aprender sus leyes, su modo natural de escribir con arreglo a ellas. La verdad, tal como es el conocimiento profundo, seguro y exacto de la realidad».
Y con estas palabras de Pérez Galdós vamos a concluir nuestro módulo sobre el realismo y el naturalismo y os damos las gracias por habernos escuchado.